¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de Java Enterprise Edition. Antes de seguir os presento a Tyrion Lannister, uno de los personajes clave en Juego de Tronos, también aficionado a la programación, y que va a acompañarnos en otros videotutoriales a lo largo del curso, incluso presentando alguno. Seguimos de momento con los beans de sesión y vamos a profundizar en su trabajo. Resumiendo, para empezar, los temas que vamos a ver en este video tutorial. Empezaremos viendo cómo actúan los beans en las transacciones y el uso de la notación transaction attribute. A continuación veremos cómo añadirle interceptores con el uso de las anotaciones around invoke interceptors. Veremos también cómo añadirle timers con el uso de la notación schedule y terminaremos viendo cómo generar sesión beans desde entidades JPA. Una de las ventajas que presentan los Enterprise Java Beans es que automáticamente se encargan de las transacciones. Las transacciones nos permiten ejecutar todos los pasos en un método, o si uno de esos pasos falla, por ejemplo cuando se lanza una excepción, podemos revertir los cambios que se hayan hecho en ese método. Las transacciones están especificadas en una API estándar de Java Enterprise Edition. Se trata de JTA, Java Transaction API. Esta API controla las transacciones en las que están implicados tanto el administrador de recursos como el servidor de la aplicación y las aplicaciones que lleven a cabo estos procesos transaccionales. En la documentación puedes profundizar sobre la API. En nuestro trabajo con sesión bean, lo primero que tenemos que hacer es configurar el comportamiento de nuestro bean si uno de sus métodos es llamado mientras está teniendo lugar una transacción. Tenemos que determinar si los métodos del bean tienen que convertirse en parte de esa transacción existente o si tenemos que suspender esa transacción y crear una nueva para el método del bean en concreto. Tanto en un caso como en otro, este comportamiento podemos configurarlo a través de la anotación transaction attribute. Esta anotación es la que nos va a permitir controlar cómo se tiene que comportar un método que forme parte de un EJB, de un Enterprise Java Bean. Y lo hace para indicar cómo tiene que comportarse cuando es invocado mientras una transacción está en progreso, como cuando
se ha invocado si no hay una transacción en progreso. Esta anotación tiene un único atributo, que es el atributo value, y es el que tenemos que usar para indicar cómo se tiene que comportar el método bin en ambas circunstancias. En la tabla que vemos en pantalla tenemos los distintos valores en la columna de la izquierda que podemos añadir en este atributo que decíamos value a una anotación transition attribute. Y a continuación en las otras dos columnas explicamos el método que es invocado, si una transacción está en progreso, y si es invocado cuando no hay una transacción en progreso. Como vemos, se hace mediante el uso de una serie de constantes enum que indican cuál tiene que ser el comportamiento del bin. Como vemos aquí, según el value que decidamos para el atributo, lo que decíamos, podemos determinar que el método se convierta en parte de la existente transacción, o que la transacción cliente sea suspendida y se tenga que crear una nueva transacción para el método en concreto. Tanto con la información que tienes en la tabla, puedes parar el vídeo y verla, como la documentación de la API JTA, puedes ampliar información sobre transacciones. Pero siempre te recuerda, como decíamos aquí, que a transition attribute le tenemos que pasar un valor, un value, y que puede ser cualquiera de estos que aparece aquí. Todos empiezan con transition attribute type, y puede ser mandatory, never, not supported, required, required as new o supports. Veamos cómo hacerlo en el código, es en el archivo repetir Java que utilizamos en el anterior vídeo tutorial. Ya he importado las clases, los paquetes necesarios, y ahora simplemente lo que hacemos dentro de nuestra clase, anotando en este caso al método, por tanto no fuera de la clase sino dentro, escribir el transition attribute y pasarle como tipo requires new, que como vamos a ver se trata de una constante que hará que se cree una nueva transacción para ese método en concreto. Si hay alguna otra transacción cliente suspendida, y si no la hay, pues se crea la nueva. Aquí vemos en el código cómo hemos utilizado la anotación transition attribute para decorar solo el método repetir, pero del mismo modo podríamos hacerlo para decorar la clase. La diferencia es que de este modo solo se le aplicará a el método en el cual lo incluimos. Si lo pusiéramos en la clase, se le aplicaría a todos los métodos de esa clase. Aquí sería lo mismo porque tiene un único método, pero esa es la diferencia. El segundo tema que vamos a ver en este vídeo tutorial es cómo implementar la denominada programación orientada a aspectos mediante el uso de interceptores. La programación orientada a aspectos, AOP, por las siglas en inglés, es un paradigma de programación relativamente reciente que intenta modularizar las aplicaciones mediante el uso de entidades bien definidas. Lo vemos en un ejemplo práctico, pero puedes ampliar información, por ejemplo, en la Wikipedia. Aquí vemos un ejemplo, un trozo del código del proyecto con el que estuvimos trabajando en el anterior vídeo tutorial. Puede que a veces queramos que alguna lógica se ejecute justo antes o justo después de que se ejecute un método. Ejemplos serían si queremos medir el tiempo de ejecución de un método para comprobar problemas de rendimiento, o si queremos enviar un mensaje al log cada vez que entremos o salgamos de un método, que es un sistema que se usa para detectar bugs o excepciones. La solución más común para
este tipo de desafíos, de retos, es simplemente añadir el código al comienzo o al final del método. Incluimos la lógica necesaria dentro del propio método. Esto funciona, pero tiene una serie de problemas. Esta lógica tenemos que implementarla varias veces en cualquier lugar donde ejecutemos el método, y si más adelante queremos modificar o eliminar esta funcionalidad, tenemos que ir haciéndolo en todos los lugares donde hemos llevado a cabo las modificaciones. Pues la programación orientada a aspectos es un paradigma que solventa estos problemas que decíamos. Nos provee con un modo de poder implementar esta lógica para que sea ejecutada justo antes o justo después, cuando empieza o cuando termina de ejecutarse un método, sin ser necesario añadirlo en cada sitio donde usemos el método, donde llamemos al método. Y EJB ya introdujo desde su versión 3.0 la habilidad para poder implementar este tipo de programación orientada a aspectos, y lo hace a través de los denominados interceptores. Implementar la programación orientada a aspectos a través de los interceptores consiste en dos pasos. Por un lado, vamos a tener que codificar la clase interceptor. Para ello vamos a tener que utilizar la notación aroundInvoke, como veremos en un momento. Y en segundo lugar, tenemos que decorar los EJBs que van a ser interceptados con el uso de la anotación interceptors. Así que simplemente con el uso de estas dos anotaciones vamos a poder hacer que determinado código se ejecute al iniciarse o al terminarse un método o todos los métodos de una clase. Vamos a verlo de nuevo en nuestro proyecto, modificándolo. Aquí tenemos, para empezar, nuestro interceptor. Se trata de una clase estándar Java que incluido, como vemos, dentro del proyecto EJB de Session Bean primero, el que utilizamos en el anterior video tutorial, y le he llamado Login Interceptor. Esta clase estándar de Java tiene un único método que va a aparecer siempre decorado con la notación aroundInvoke, como decíamos hace un momento. Y esta es su firma o signature. Aquí va el nombre que le demos al método, en este caso es logMeToCall. Y a continuación, como vemos, invocation contest, contest, throws, extension. Esta es la firma que tenemos que utilizar siempre en nuestro interceptor. La anotación aroundInvoke es la que nos indica que esta clase de Java es un interceptor. Y el parámetro invocation contest puede ser usado para obtener información desde el método interceptado, que es lo que aquí vemos con getTarget, getMethod o proceed. Método proceed, que es el que se utiliza para indicar cuándo tiene que ejecutarse la lógica de este método. Aquí podemos ver una lista de los métodos más importantes de invocation contest que podemos utilizar. Está en la documentación oficial de Oracle. A esta información se puede acceder directamente desde NetBeans, yendo a Help, y allí tienes la posibilidad de ir a Javadoc Reference, pero incluye la información dentro del propio NetBeans, y en cuanto a espacio, yo creo que es más cómodo así, pero de todos modos se puede hacer también sin problema desde el propio NetBeans. Vemos getMethod, que nos devuelve una instancia de JavaLang Reflex Method y puede ser usado para poder acceder al contenido del método interceptado. GetParameters, que lo que hace es devolvernos un array de objetos que contienen los parámetros que se le han pasado al método interceptado. GetTarget, que nos devuelve el objeto que contiene
el método que está siendo invocado y que devuelve un valor como Java Land Object. O proceed, que como decíamos es que vamos a utilizar para invocar a el método que está siendo interceptado y que se ejecute. En el ejemplo que aquí tenemos, como vemos, utilizamos dos veces system.out println para que se envíe un mensaje al log del servidor de la aplicación justo antes, donde ponemos entrando, y justo después, donde ponemos saliendo, de que se ejecute el método. Método al que accedemos con getMethod y posteriormente, cuando se está iniciando, tiene que aparecer entrando y cuando se termine de ejecutar el método, saliendo. Pues una vez que tenemos ya nuestro interceptor creado, ahora para utilizarlo, aquí tenemos el archivo que estábamos utilizando, hay que añadir también aquí, importar javax interceptors y simplemente se limita a añadir ahora aquí la anotación interceptors y pasarle como parámetro el interceptor que queremos usar, que es login interceptor. Así que simplemente con esta línea, en la que le indicamos que es la clase login interceptor la que queremos usar, se ejecutará. El session bin sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, pero ahora cada vez que sea invocado se llamará también a la clase login interceptor y hará que aparezca los mensajes que aquí indicamos en el log cuando empiece a ejecutarse el método y cuando termine de ejecutarse. Podemos probar el proyecto, pulsamos sobre sesión bin primero y pulsamos en ejecutar. Si no está abierto el servidor tendrá que empezar a abrirse, ejecutarse, etcétera. Aquí vemos cómo se ha ejecutado el bin, como ya lo teníamos, pero en el momento en el que se ejecuta ahora, mediante el uso del interceptor, observa como en el log del servidor de Glassfish nos aparece la información entrando y saliendo, que es lo que indicamos. Veamos otra funcionalidad presente en los Enterprise Java Beans. En concreto se encuentra presente en los Session Beans Stateless y en los Message Driven Beans, otro tipo de JB que veremos muy pronto. Pues ambos pueden tener un método que se ejecuta automáticamente en intervalos regulares. Esta funcionalidad, timer, puede ser muy útil en caso de que queramos ejecutar alguna lógica periódicamente, una vez a la semana, cada día, cada hora o lo que sea, sin tener para ello que estar llamando explícitamente a ningún método. Y esta funcionalidad se logra mediante el uso del Enterprise Java Bean Timer Service. Y para poder usar este timer service tenemos que utilizar la anotación schedule para especificar cuándo será llamado nuestro método. Lo vemos en un ejemplo práctico. En este ejemplo hemos decorado uno de los métodos que se encuentra en nuestro Enterprise Java Bean con la anotación schedule, que es la anotación necesaria para poder crear este timer. Y como vemos, le damos este valor para hora, este valor para minuto y este valor para segundo. Decir que la anotación schedule utiliza una sintaxis que es muy parecida a la que utiliza cron, que se usa comúnmente en sistemas basados en Unix y también en Linux. Puedes ver, por ejemplo, en esta sencilla página, pero con una muy buena introducción a todo lo que tiene que ver con cron y la sintaxis que debe utilizarse, que ya digo que nos sirve perfectamente para trabajar con schedule en Enterprise Java Beans.
Terminamos este video tutorial viendo cómo generar sesiones beans stateless desde entidades JPA existentes. Estas sesiones beans generadas van a actuar como DAOs, como Data Access Objects. Esta característica, combinada con la habilidad para generar entidades JPA a partir de un esquema de base de datos que hicimos hace dos videotutoriales, nos permite generar completamente las capas de acceso de datos de nuestra aplicación sin tener que escribir ni una sola línea de código Java. Así que vamos a retomar el proyecto que creamos hace un par de videotutoriales y vamos a ver cómo generar sesión beans stateless desde esas entidades JPA ya existentes. Así que partimos de este proyecto que iba con el nombre de para BD alumnos, pero también podríamos haber creado un nuevo proyecto de Application Enterprise y añadirle algunas entidades JPA. Para llevar a cabo este proceso que vamos a ver ahora, tenemos que tener ya entidades JPA que van a ser las que nos permiten recuperar la información para incluir en las nuevas sesión beans. Ahora vamos a archivo nuevo y en categoría tenemos que seleccionar persistencia y ahora aquí dentro de los tipos de archivo tenemos que seleccionar sesión beans for entity classes. Pulsamos en siguiente y en esta pantalla es donde el asistente nos permite seleccionar las entity classes JPA ya existentes de las cuales queremos generar beans de sesión. Vamos a hacerlo para todas ellas, así que pulsamos en Add All y ya vemos cómo se incluyen. En la siguiente pantalla tenemos que indicar el proyecto, indicar un paquete, indicar también si queremos usar alguna interface local o remota. Y una vez hecho, pulsamos en terminar. Una vez llevado a cabo el proceso, si vamos a nuestro proyecto, vemos como dentro de los paquetes fuentes aparece el que hemos indicado y cómo se han creado los sessions beans necesarios, que se encuentran también aquí. Aquí tenemos en Enterprise Beans cada uno de los que hemos creado. Todos estos session beans generados van a extender a la interface abstract facade, clase abstracta que es generada por los beans de sesión, para los beans de sesión, y el encargado, como ya vimos en algún otro caso, es el asistente de entity classes, y es esta clase abstracta la que contiene los métodos que nos permiten ejecutar operaciones CRUD de create, read, update y delete. Ya lo sabemos también. Veamos alguno de estos session bean generados, que como decíamos todos ellos se extienden a la interface abstract facade, que podemos también analizar. Aquí tenemos el código que se limita prácticamente a ser eso, una fachada para el Entity Manager. Envuelve las llamadas dentro de un bean de sesión, lo que nos permite contar con todas sus ventajas, como el manejo de transacciones, el código distribuido, etc. Los métodos que incluye, como el método create, edit, remove, find, find all, find range o count, no vamos a explicarlos ahora, ya tienen que estar claros. En cuanto a los beans generados, como es aquí alumno facade, pero todos son muy similares, de nuevo muy simples, se limitan a una variable instancia de tipo Entity Manager, y esto le va a permitir poder aprovecharse de la inyección de recursos al inicializarse. Incluye el método getEntityManager, que lo que indica es que son llamados por la clase padre, así que por lo tanto tienen acceso a la instancia Entity Manager del bean de sesión. Este acceso al Entity Manager pues nos va a permitir, por ejemplo, si es necesario, poder recuperar mediante una consulta pues todos los registros que cumplan con una determinada condición, que tengan el mismo apellido, por ejemplo.
podemos ejecutar y probar el proyecto, que aunque va con el mismo nombre, recuerda que lleva las modificaciones con los nuevos sesión beans e irá como el resto con el video tutorial. Pues nada más por hoy. Con lo visto tiene que haber quedado claro cómo trabajar con sesión beans y cómo NetBeans nos ayuda a desarrollar estos sesión beans de modo rápido, cómo podemos incluir en nuestras aplicaciones estrategias de transacción y cómo implementar la programación orientada a aspectos mediante el uso de interceptores. También hemos visto cómo usar los timers y cómo acelerar el desarrollo de la capa de acceso a datos de nuestra aplicación mediante la generación de sesión beans, implementando lo último que hemos visto, el patrón de diseño DAO de Data Access Object de modo automático. Y quedamos aquí por hoy. Pronto más material de este curso. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.